¿ya? Es un paso de característica de resistencia de una célula madre a su célula hija, ¿ya? La transformación es que este bacterio incorpora del medio virus con información que conoce al antibiótico, lo mismo, ¿no? Su célula hija de esta bacteria ya va a tener un poquito más de resistencia y finalmente la otra célula hija de la hija va a tener ya resistencia al antibiótico. Esa es la transformación. Aquí se incorpora un DNA libre del entorno, ¿ya? Que es este ejemplo de transformación. Por ejemplo, el más conocido es la resistencia de la gonorrea a la penicilina, ¿ya? Y el de conjugación es que se va a transferir de esta célula madre a otra célula que no es más su hija, nada, se va a transferir a través de un contacto o puente o polo sexual, le llaman, ¿ya? Se va a transferir a través de esto información genética y a esta otra célula o bacterio, mejor, a esta otra bacteria le va a transmitir esta que ha codificado la resistencia, ¿ya? Y se va a llamar primer grupo, segundo grupo. Entonces, el primer grupo se va a llamar el plasmido con determinante de resistencia, ¿no? Plasmido con determinante de resistencia. Y a esta célula, el 2, que le va a llevar, se va a llamar a este plasmido factor de transferencia de resistencia, ¿no? Plasmido, esto, ¿qué es un plasmido? Es un material genético simplemente, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, como no hay preguntas, pasamos. ¿Han entendido, no ve? Bien, pasamos entonces. Antes esta mutación era de célula madre a célula hija en una misma bacteria, en una misma colonia, digamos. ¿Ya? Hoy en día ya no es así. Puede ser de una colonia, digamos, de streptococos a una colonia de bacterios gonococos, digamos. O de una bacteria de gonococos puede ser que se transfiere la resistencia a un bacterio bacilo, por ejemplo, ¿ya? O a un bacilo gram negativo, digamos, ¿no? O a un bacterio anaerobio. Ya no interesa mucho el germen, sino ya la transmisión es tanto horizontal como vertical. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora, seguimos con generalidades de antibióticos y vamos a ver cuáles son las recomendaciones del tratamiento con antibióticos. ¿Ya? Y hay dos recomendaciones. En realidad ha sido Fleming el que ha propuesto estas teorías, pero son más los principios de Fleming. De esos principios de Fleming se usan dos. Y ustedes también van a estar de acuerdo. El primer principio dice usar un solo antibiótico. Para destruir un germen, un solo antibiótico. ¿Ya? Y el segundo es asegurar que este antibiótico escogido llegue al foco de infección o al lugar de la infección. ¿Ya? Porque estamos finalizando. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque hay que asegurar que el antibiótico llegue al foco infeccioso. Por decir, si tenemos un proceso infeccioso en el colon, digamos, en el colon rectal, digamos, si el antibiótico no llega ahí, no sirve. ¿Para qué le vas a dar? Entonces tienes que asegurar que el antibiótico llegue al lugar donde está produciendo el foco infeccioso. Por ejemplo, si el foco infeccioso es sistema nervioso central y tiene meningitis, digamos, entonces hay que darle un antibiótico que llegue al sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, usar un solo antibiótico, eso está bien, ¿no? Si esto es un recetario, aquí está el encabezamiento, todo, ¿no?
nombre del médico, especialidad, horario de atención, teléfono, todo eso. Aquí pone el nombre del paciente, su edad, y habilitan la receta. Y entonces, uno, ¿qué le van a dar? Digamos que tiene el paciente fiebre tifoidea. Ya, yo le voy a dar cotrimoxazol. Se especifica de cuánto la tableta, de 480, ¿no? De 400 cotrimoxazol, 80 de trimetoprina. Tabletas, pongo. Número, ¿cuánto le voy a dar? Le daré 20, digamos. Y en las indicaciones, aquí, indicaciones, ahí pongo tomar una tableta y los horarios pongo, ¿no? Listo. Eso dice Fleming y los infectólogos están de acuerdo. Pero hoy en día un médico hace así: 1, cotrimoxazol, ¿no? 2, amoxicilina. 3, ciprofloxacino. 4, tetraciclina. Te dan todo, ¿no? Entonces eso está mal. Uno solo, no hay que ser galenos, ¿no ve? ¿Cómo decía Galeno? ¿Cómo hacía el tratamiento Galeno? Roberto Montero, ¿cómo hacía Galeno sus tratamientos? Doctor, Galeno hacía su fórmula especial en una poción supuestamente de él y dice que mezclaba todas las plantas, doctor. Para uno siempre tenía que curarle, ¿no? O si moría el Claro, sí, infectado. excelente. ¿No ve, doctor? Excelente. No hay que ser así, ¿no? No, muy bien, Roberto. No hay que ser así. Un solo fármaco, ¿ya? Ahora, a esto se ha aumentado lo que actualmente dicen, ¿no? Los médicos. Dicen los médicos actualmente que la elección de un antibiótico tiene que ir de acuerdo con diagnóstico clínico y diagnóstico laboratorial. Clínico y laboratorial. ¿Qué quiero decir con laboratorio? Quiere decir que tienes que identificar el bacterio que está produciendo el proceso infeccioso. Y una vez identificado el bacterio, tienes que hacer un antibiograma y un test de sensibilidad para ver qué antibiótico le vas a dar. Eso es lo correcto. Ya, eso debe hacerse. A ver, ¿están de acuerdo en eso, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, pero ¿por qué no se usa eso mucho aquí, digamos? Los buenos médicos aquí usan. Los Y malos médicos, el costo ¿eso interfiere o no? claro, claro que sí. Por Porque en decir, el por ejemplo, seguro no dan, ¿no? Eso. dan, por ejemplo, a ver, digamos que tenemos fiebre tifoidea, diagnóstico. Entonces, los médicos de aquí hacen, un buen médico va a ser así: 1, ex fármaco. 2, ex fármaco para el dolor. Listo, nada más te va a dar. Es un buen médico. Y en general, los principios dicen eso: un solo antibiótico. Y este otro es el calmante. Listo, nada más. ¿Qué hacen los médicos? Le dan 1, tal, 2, tal, 3, otro fármaco, 4, otro fármaco. No alcanza la hoja, dan la vuelta. 5, 6, hasta 8 fármacos que he visto dar. ¿Mm? Entonces ese médico que está haciendo eso no tiene la menor idea de lo que está haciendo, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que evitar, ¿no? Ahora les voy a poner ejemplos enseguida, ¿ya? Por ejemplo, lo que está diciendo los infectólogos, Fleming también, es que hay que elegir un antibiótico en base al diagnóstico clínico y laboratorial. ¿Ya? Por ejemplo, si con este diagnóstico clínico laboratorial, con este, yo llego a un diagnóstico, ejemplo, tuberculosis pulmonar. Entonces ya le voy a dar fármacos que actúen sobre el bacilo de Koch. A ver. Ahora, tienen que hacer cultivo de ese bacilo y ver a qué antibióticos es resistente ya a ese micobacterium y a cuál es sensible. Eso tienen que hacerse. ¿Ya? Bueno, se los he puesto fácil, ¿no? Ahora viene lo difícil, digamos. El paciente tiene como diagnóstico, por ejemplo, tiene abdomen agudo. Ya. ¿Cuál es el agente etiológico? Ahí ya viene la pregunta, ¿no ven? ¿Cuál voy a usar? ¿Sí?
Entonces ya no es tan fácil ahí, ¿no es cierto? Y encima a esto viene la inexperiencia, digamos, del médico, y esta inexperiencia va a generar, pues, que, por eso es muy bueno siempre que el médico tenga experiencia, porque con esta inexperiencia a veces puede utilizar fármacos bacteriostático mezclado con un bactericida. Y no se puede hacer desmezclas, ¿ya? Bien, eso está proscrito. Entonces ahí viene, ¿no? Ahora, dice en su libro, a veces el diagnóstico clínico ya lleva implícito el diagnóstico bacteriológico. ¿Entienden eso? Jóvenes, ¿entienden eso? ¿Qué quiero No, decir doctor. con eso? No, doctor. Que ya, Eva está pasando clases. Eva Nava, Buenas ¿estás tardes, pasando doctor. clases? Sí, Qué sí, bien, doctor, estoy genial. pasando. No fallas una. Qué cambio, ¿no? Al de la Eva del año pasado. Muy bien, Eva. Sí, doctor. Entonces, diagnóstico clínico. A ver, se os voy a poner un ejemplo, ¿ya? Paciente tiene tuberculosis renal, ¿sí? Ya estoy indicando el diagnóstico bacteriológico. ¿Cuál es el micobacterio? El micobacterio tuberculoso, el que produce esa enfermedad. ¿No ve? Estoy haciendo el diagnóstico. Por ejemplo, otro ejemplo. El paciente tiene una sífilis. ¿Cuál es el agente bacteriológico? El treponema pálido. ¿No ve? Algunos diagnósticos ya llevan el diagnóstico bacteriológico. ¿Están entendiendo eso? ¿No ve? Por ejemplo, si les digo, el paciente tiene osteomielitis, agente bacteriológico, estafilococo. ¿No ven? Aquí tienen que saber un poco mejor bacterio, ¿no? Por ejemplo, si les digo erisipela, ¿cuál es el agente bacteriológico? O peor, si te digo escarlatina, ¿cuál es el agente etiológico? Eva, ¿cuál es el agente etiológico si digo escarlatina? Eva, ¿cuál es Eva? Estoy. ¿Cuál es Fer? No recuerdo, doctor. Doctor, ¿Cuál? Streptococcus pyogenes. No recuerdo, doctor. Streptococo pyogenes, está muy bien. ¿El Piógenes, doctor? Sí. A ver, si digo paciente, diagnóstico, tiene una infección urinaria, ¿cuál es el agente más frecuente? Escherichia coli, doctor. Escherichia coli, ¿no? Porque es un bacterio que necesita amoníaco para crecer, ¿no? ¿No? Entonces, el diagnóstico que yo doy ya tiene el diagnóstico bacteriológico. Lo que nos faltaría hacer es test de sensibilidad. O si digo fiebre tifoidea, ¿cuál es el agente etiológico? Salmonella. Salmonella tifi, ¿no? Está bien. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Vamos a ver ahora qué factores son importantes en la acción de los fármacos. ¿Ya? ¿Qué factores del huésped influyen en la acción de los fármacos? Y así de entrada les digo, influyen, ¿no? Hay factores propios del huésped que influyen pues en el tratamiento con antibióticos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo darle a un niño recién nacido que a un adulto joven. O no es lo mismo dar a un varón que a una mujer embarazada, por ejemplo.
¿no? Entonces hay factores propios del huésped que te van a determinar las características que tiene que tener tu fármaco. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas características? A eso le vamos a llamar los factores. Le vamos a llamar los factores del huésped. ¿Cuáles son los factores? Edad, sexo, antecedentes de alergia, antecedentes de convulsiones o epilepsia, ¿no? Por ejemplo, en la edad no es lo mismo dar un determinado fármaco a un paciente con insuficiencia renal que a otro que no, ¿no? Los factores genéticos, ¿no? Si hay déficit en la membrana de glóbulos 2 de glucosa y fosfato de deshidrogenasa, produce hemólisis. El embarazo contraindica cualquier uso de fármacos. La alergia contraindica los betalactámicos. Sí, o dos salsa de penicilina contraindica el uso de la penicilina en pacientes que tienen, ¿cómo se llama esto? Convulsiones o epilepsia, ¿no? Ahora, se puede usar factores del huésped, entonces, ¿no? Ahora vamos a ver, se puede usar antibióticos con fines profilácticos. Para evitar que te enfermes. Se puede usar, ¿no? Se puede usar. ¿Cuándo se puede usar? En 4 situaciones especiales. ¿Cuánto? En intervenciones quirúrgicas, intervenciones quirúrgicas, ya. En zonas presuntamente ya infectadas, por ejemplo, digamos, por accidente de tránsito ha tenido una fractura expuesta y ha llegado al hospital después de 2 días, digamos. Ahí hay que darle antibióticos antes de operar, ¿no? Para evitar que sobreinfecte. Ya, para prevenir en pacientes que tienen valvulopatías reumáticas, también se hace, ¿no? Por ejemplo, si le van a sacar una muelita, digamos, hay que primero poner la inyección un día antes y después recién sacarla, ¿no? En los procesos gripales en pacientes con enfermedades de base, ¿no? Procesos gripales, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, hay que dar penicilina para evitar que se sobreinfecte cuando se deje una superficie cruenta, si le vamos a sacar una muelita. Y en la profilaxis de fiebre reumática, ahí hay que usar, ¿ya? Vuelvo a repetir entonces, en intervenciones quirúrgicas, en prevención de enfermedades, por ejemplo, en la valvulopatía reumática, si le voy a sacar una muela, ¿no? Estoy previendo. En los procesos gripales y como en los procesos de diagnóstico, aquí pondremos, de fiebre reumática. En esas situaciones se puede usar como profilaxis un antibiótico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Cierren sus micrófonos. Bien, ¿no hay preguntas, jóvenes? Bien, vamos a ver ahora qué tipo de reacciones adversas hay a los antibióticos. Por favor, sus micrófonos, jóvenes. ¿Hay reacciones alérgicas? Sí, hay 3 tipos de reacciones. No alérgicas, sino reacciones adversas. Entonces ponemos reacciones, ponemos acá, reacciones adversas. Y en las reacciones adversas, vamos a ver, uno que es la toxicidad directa. El otro es la sensibilidad alérgica. Y el otro es la superinfección. Esos son los efectos adversos de los fármacos, ¿ya? La toxicidad directa, la sensibilidad alérgica y la superinfección. ¿Ya? Por favor, sus micrófonos, jóvenes. Bueno, vuelvo a repetir, toxicidad directa, sensibilidad alérgica y la superinfección. ¿Ya?
la toxicidad directa, por ejemplo, el cloranfenicol es tóxico, aunque des bien o mal, es tóxico, va a producir anemias, ¿ya? O agranulocitosis. La sensibilidad alérgica es que la penicilina es el mejor ejemplo, ¿no? La sensibilidad alérgica, la penicilina, en la primera inyección no pasa nada, en la segunda ya se acciona, en la tercera ya está más de acción, en la cuarta puede ser shock anafiláctico, ¿no? Y la superinfección, el 3, la superinfección, es, por ejemplo, es el intestino. Digamos que tiene bacterias de la flora bacteriana, así que lo está rodeando al intestino. Le damos un antibiótico, digamos que muere este grupo de bacterias, ¿ya? Este grupo de bacterias muere. Listo. Entonces, ¿qué es superinfección? Que este lugar va a venir a ocupar otra bacteria, distinta a estas otras bacterias, y es resistente, ¿no? Oportunista también le llaman, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una bacteria de tipo anaerobio, puede ser un hongo, todo, ¿no? Eso es superinfección, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, preguntas. Doctor, en las superinfecciones donde actúan las superbacterias. En algunas situaciones sí. Depende quién llega primero a ese lugar. Ya, O sea, toda nuestra superficie del intestino, por ejemplo, tiene bacterias. Si unas cuantas mueren, dejan un espacio. Ese espacio, quien lo ocupa, es que puede producir reacciones de superinfección, que se llama, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver la relación de la farmacocinética sobre la farmacodinamia. ¿Ya? Sobre la farmacodinamia. Es decir, la relación de la actividad bacteriana y la relación con la concentración que alcanza el antibiótico en el lugar de la infección. Y en relación a esto va a haber dos tipos de fármacos. Antibióticos, que son dependientes de concentración. Y hay otro grupo de antibióticos, ya, dependientes de tiempo. Dependientes de tiempo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, los antibióticos en función de los parámetros farmacocinéticos. ¿Ya? Hay que... Sí, adelante. Hay que tomar en cuenta, entonces, en función de los parámetros, la relación farmacocinética con la relación de la farmacodinámica, ¿no? Farmacocinética, relación a la farmacodinámica. Y de acuerdo a esto, va a haber dos tipos de antibióticos. Un grupo, uno, antibióticos dependientes de concentración, antibióticos dependientes de tiempo, el otro grupo, ¿no ven? Dos grupos, ¿sí? Ejemplo de antibióticos dependientes de concentración, es decir, su actividad se produce cuando en su concentración superan la concentración del bacterio. Esos son los dependientes de concentración. ¿Cuáles son esos drogas? Los aminoglucósidos, los las quinolonas, ¿ya? Y los dependientes de tiempo son los que, para que su acción se ejerza, tienen que tener un tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria. Tenemos ejemplos de dependiente de concentración, los beta-lactámicos, toditos, los glucopéptidos. Ya han entendido ese concepto, ¿verdad? Antibióticos dependientes de concentración. Ya, en los antibióticos dependientes de concentración vamos a tener a los aminoglucósidos aquí, las quinolonas, ya,
Ahora, en estos antibióticos dependientes de concentración, aquí hay que ver los aminoglucósidos, las quinolonas, cuando alcanzan su concentración que sea superior a la concentración mínima inhibitoria que tiene que tener el fármaco. ¿Ya? ¿Han entendido eso, no? Si los antibióticos, aminoglucósidos, por ejemplo, son dependientes de concentración, si a la concentración mínima inhibitoria, ¿ya? O ha llegado a esa concentración, el efecto bactericida aumenta en su misma proporción. Si ha tardado en llegar a esta concentración mínima inhibitoria, entonces el efecto del antibiótico también va a tardar. ¿Ya? Y en el caso de los dependientes de tiempo, en el foco infeccioso tiene que haber más antibióticos, ¿no? Más antibióticos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver también la concentración mínima inhibitoria. Aquí tenemos como ejemplo de esto los beta-lactámicos, ¿no? De este grupo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el dependiente de tiempo? Que esta concentración mínima inhibitoria tiene que estar por encima del tiempo medio, ¿ya? Tiene que estar por encima de la concentración mínima inhibitoria un tiempo por lo menos superior a la mitad. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo aquí la penicilina benzatina, tiene una vida media de 28 días. Entonces, como es dependiente de tiempo, aquí 14 días, por lo menos el antibiótico tiene que superar, 14 días tiene que superar la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Esas son las condiciones que hay que cumplir. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Entonces tienen que aprenderse dos términos más, la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida. Ya, eso tienen que aprenderse. ¿Qué es la concentración mínima inhibitoria? Es la menor concentración del fármaco que necesitas, pero que destruye el crecimiento del 10 a las 5 bacterias en un medio de cultivo, tras 18 horas a 24 horas de cultivación. Eso es la concentración mínima inhibitoria en función del tiempo. Bien. ¿Y qué es la concentración mínima bactericida? Es la menor cantidad del fármaco que puede destruir una colonia bacteriana en 1 ml de cultivo tras 18 o 24 horas de incubación. ¿Ya? Esos son los antibióticos, dependientes de tiempo y dependientes de concentración. Entonces, repitiendo, los dependientes de tiempo, más de la mitad de su tratamiento tiene que estar la concentración mínima inhibitoria aumentada. En cambio, en los pacientes con efecto dependiente de concentración, ¿ya? La concentración mínima inhibitoria va a estar superior siempre y cuando, ¿ya? Esta concentración sea superior a la concentración mínima inhibitoria en concentraciones que ya superan las 12 horas de incubación, por lo menos, ¿no? O 24 horas. Y hay un punto de corte entre las dos concentraciones, debajo del cual uno puede decir, esta especie es resistente, este bacterio es resistente, o este bacterio es sensible, digamos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Ahora vamos a ver cómo se asocian los antibióticos, ¿ya? Vamos a asociar antibióticos.
Solo estoy.